Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. De mediodía, buen provecho. Aquellos que están ingiriendo sagrado alimento. Vamos a meditar en la palabra de Dios unos minutos bajo el tema el ejemplo de Abraham. Número 1, Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a meditar estos 5 versículos. Por eso que es el número 1. Espero que se encuentren bien, que estén gozando de salud. Siempre venimos meditando sobre la justificación, ya que todos estamos bajo pecado. Y bien, vamos a leer tal como está escrito en el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien. Esta es la palabra de Dios que debemos de estar seguros que es por fe. La justicia de Dios la recibimos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso estamos meditando en el capítulo 4, el ejemplo de Abraham, número 1, Romanos 4, el 1 al 5. Y vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es una pregunta que plantea Pablo. ¿Qué halló Abraham en la presencia de Dios? ¿Qué halló? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró Abraham? Porque para los judíos, Abraham era una figura central, como un diseño, como un modelo, como una obediencia, como una justicia. Así miraban a Abraham. Pero ninguna persona, por importante que sea o ejemplar que sea, puede alcanzar la justicia por sus propios méritos. Es por fe. Muchas personas dicen, no, yo soy bueno, yo hago esto, yo doy allá, doy acá. Pero nadie entrará al reino de los cielos. Nadie será justificado por obra. Porque todos dependemos de la gracia divina. Todos de la gracia de Dios. Abraham encontró en Dios, sí, encontró. ¿Qué encontró? Una promesa segura. Él, propiamente. Una fidelidad que iba más allá de sus circunstancias. Un hombre que le creyó a Dios, le fue fiel y caminó con Dios. Así como Enoc. Porque él no dependía de su desempeño, de sus méritos, de sus acciones, sino que él puso la fe, la confianza en el que le había prometido, en Dios. Y eso es justo lo que Pablo quiere mostrar, que la fe es el camino hacia la justicia, como pasó con Abraham.
Eso es lo que lo está presentando. El pueblo de Israel, lastimosamente, pues se enalteció, se volvió altivo, porque eran escogidos de Dios. Pero acá le están planteando que tienen que arrepentirse, no porque tenían la ley, no porque los profetas, no porque vino Cristo, tenían que arrepentirse. Ya no tenían que seguir confiando en la ley, pero ellos, empecimados, pues rechazaron al Mesías, porque ellos confiaban en Abraham. Y recuerde que de la carne, por la carne viene. Por eso que la pregunta es, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Oiga, nuestro padre según la carne. Según la carne. Pero a Abraham fue dada la promesa. A Abraham fue dada la promesa. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recuerde que en Santiago expone que la fe sin obras está muerta. Pero no es que se estén contradiciendo. Hay muchos pleitos o discusiones porque dicen que se contradicen, pero no es así. Algún día vamos a hablar sobre Santiago para que entendamos mejor, porque hay que exponerlo, la posición de Santiago. Y así Pablo expone la justificación. Justificación. Recuerde que las obras son acción y efecto de la fe, de la salvación que hemos obtenido. No indica que vamos a ser cristianos pasivos. No es así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es por fe. Recuerde que no es mérito del hombre. En Romanos 1:17 lo meditamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Oiga, esto ya lo vimos en el capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay donde equivocarse. Por obras nadie será justificado. Romanos 3:21, voy a leer al 26. También ya lo vimos. Pero ahora, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero hacer énfasis en el versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que nosotros hemos recibido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha declarado limpios. Él los ha declarado inocentes, sin culpa. Porque Él pagó en la cruz del Calvario.
Y seguimos el 21. Testificada por la ley y por los profetas. La ley apuntaba ¿a quién? A Cristo. La ley, el fin de la ley era nuestro Señor Jesucristo. Por eso que era el ayo que los conducía a Cristo. Y por los profetas. ¿Y de quién hablaban los profetas? Pero como era un misterio en el cual el pueblo de Israel no podía recibirlo. Por eso ese misterio ya fue revelado en nosotros, donde tenemos claro que era nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22. Oiga, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No, aquí no hay dónde perderse. No necesitamos ser científicos, no necesitamos ser licenciados, teólogos, maestros, no, pastor, evangelista, no. Solo necesitamos tener un corazón contrito y humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitamos venir rendidos a los pies de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. No solo como otros enseñan que los elegidos para condenación y los elegidos para salvación. No, aquí dice para todos los que creen en Él. No hay límite. Dios sabe quiénes se van a salvar, Dios sabe quiénes se van a perder. Pero esa es la omnisciencia de Dios. Pero nosotros anunciamos el Evangelio. Y el que se arrepiente, gloria a Dios, viene a los pies de Cristo. Porque no hay diferencia, oiga bien, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sean judíos, sean griegos. ¿Saben? Los griegos representan a los gentiles, las demás naciones. No hay diferencia. Pero la escritura es clara, porque no hay, la razón es porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de Israel. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, el Cordero expiatorio por medio de la fe en su sangre. Lo estoy repitiendo para que nos quede claro, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios tiene paciencia. Los pecados pasados, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Y donde los da más claro sobre la justificación en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. 9, no por obras para que nadie se gloríe. Oiga, es un regalo que Dios nos ha entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que responder de acuerdo al llamado, de acuerdo al amor, la misericordia que Dios los ha entregado a cada uno de nosotros, para que no andemos viviendo en miseria espiritual. Podemos estar en miseria de bienes materiales en este mundo y llenos de la sabiduría, del amor, de la misericordia de Dios. La paz, el fruto del Espíritu Santo, el gozo, porque no depende de ninguna cosa externa. Por gracia, es gratuito. Ahora, que el hombre ha hecho comercio, pues con el Evangelio, eso es cosa del diablo, con ellos. Pero cada uno vamos a dar cuenta. Bien, nos vamos al trono blanco o bien nos vamos al tribunal de Jesucristo. Si somos salvos, si hemos alcanzado esa salvación, pues vamos al tribunal de Cristo. Versículo 3. Estamos en Romanos capítulo 4. Estamos viendo el ejemplo de Abraham.
cómo fue justificado. Fue por fe, no fue por obra. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí ya lo aclara. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Está haciendo alusión a Génesis 15. Y voy a leer 6 versículos para que nos ubique mejor. Es sobre la promesa que Dios le hace de un hijo. Génesis 15, del 1 al 6. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendió, no entiende y no seguirá entendiendo. Que la promesa, a pesar que era antes de la ley, pero allí era donde estaba la bendición para todas las naciones. La bendición. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso es por fe. La promesa que fue dada a Abraham, a pesar que ellos venían del linaje de la carne de Abraham. Pero por la fe, la promesa de la fe, la promesa de la simiente, esa es la que nos salva. La simiente que es nuestro Señor Jesucristo, lo cual ya había sido prometido. Entonces Abraham no fue justificado por obra, sino por fe. Versículos 4 y 5. Estamos en Romanos 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, oiga, su fe es contada por justicia. Aquí Pablo usa una metáfora de un trabajador. Es un contraste radical. El que trabaja y el que no trabaja. Con respecto de que el que trabaja, pues gana un salario. Pues, y el que no trabaja y cree, ese es el que está en lo correcto. Por eso dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Él ha trabajado para ganarse ese salario. Y en el 5, más del que no obra, que no trabaja, sin mérito, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. No hay donde perderse. No hay donde perderse. No es lo que hacemos, sino en quién confiamos, en quién hemos puesto nuestra fe. Lo que nos pone en una posición justa ante Dios. Porque si recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, Dios nos justifica, nos perdona los pecados, nos da salvación, nos da la promesa de la vida eterna. Por gracia de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando alguien trabaja como está escrito, pues hay que pagarle o no hay que pagarle, claro. Tiene mérito.
Pero el que sin trabajar le llegue un cheque es por gracia, ¿verdad? ¿Ah? Así es, pues. Tenemos que tener claro que la salvación es por fe. Vamos a leer estos versículos. Tito 3, capítulo 3, versículos de 1 al 7. Dios los bendiga a cada uno. No desmaye. Sigamos adelante. Ya el mundo ya colapsó. Ahora, si lo único bueno que queda en este mundo somos los cristianos. Por esa razón debemos de aferrarnos y acercarlos más a Dios. Hay que, recuerda a la mujer de Lot, les dijeron que no vieran hacia atrás, pero el corazón de ella, ¿dónde estaba? Sodoma y Gomorra. Y así ya vemos mucho, estamos en las congregaciones, estamos en la iglesia, pero como dije también en Apocalipsis, somos tibios, y por no ser caliente ni frío, por ser tibio, ¿qué sucede? Pues no vamos a alcanzar la vida eterna. No vamos a alcanzar la vida eterna. En Tito 3, 1 al 7 voy a leer. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. En otro tiempo. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, oiga, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el 5, este es el versículo clave, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración por medio de la palabra. Y la renovación en el Espíritu Santo, que hace la regeneración. Por eso nos justifica, nos santifica también. Nos santifica. El versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Debemos de tener claro, la justificación es por fe, no por obras. Y este ha sido el ejemplo de Abraham número 1, donde sigue el apóstol exponiendo que somos justificados por fe, sin obra. Ahora bien, la vida del cristiano, como lo dije anteriormente, no es pasiva, sino activa. Las obras se hacen porque son acción y efecto de la fe. No es para sostener la salvación, no es para salvación, no, es porque somos hijos de Dios y como un árbol, si es de mango, ese va a dar mangos, tiene que dar mangos, no tiene que dar otro fruto. Así cuanto más los hijos de Dios, que mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tenemos que estar dando frutos, haciendo buenas obras. Bien, Dios los bendiga a cada uno, sigamos adelante, animemos los unos a otros, peleando la buena batalla de la fe, que a través de muchas dificultades, pero entraremos al reino de los cielos. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, sigamos adelante, no desmaye, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios los bendiga, feliz tarde.